Muchas gracias, don Hugo. El agradecimiento también para Confía por la invitación y a todos los presentes. Agradecerles también su presencia para compartir un poco algunas impresiones sobre la evolución de la economía de Costa Rica. Primero que nada, tal vez aclarar que lo que les voy a comentar acá son opiniones a título personal que no necesariamente representan la visión de la empresa para la cual laboro, así que son opiniones muy personales, que por cierto también hago una salvedad ahí de que vamos a hablar sobre temas de política económica en los cuales me parece que no hay verdades absolutas, ¿verdad? Lo que hay son interpretaciones que uno puede hacer de la realidad. Vamos a tratar de basarnos obviamente en la evolución de indicadores, pero bueno, al final del día, en estos temas hay algo de subjetividad en las apreciaciones que uno pueda hacer al tomar conclusiones de lo que uno ve en los datos. Entonces, bueno, tener nada más presente de que voy a estar compartiendo con ustedes pues algunas opiniones personales que, bueno, podrían ser válidas o tal vez de acuerdo con algunos criterios, tal vez no tanto, pero bueno, ya eso quedará a criterio de ustedes. Entonces, vamos a empezar el repaso de los principales indicadores económicos y empezamos viendo el tema de la inflación. Aquí estamos comparando la evolución de la inflación en Costa Rica, que es la línea verde, con la inflación en las mayores economías del mundo. La línea azul oscura representa la inflación en Estados Unidos, la línea naranja en Gran Bretaña, celeste en la zona euro y la línea roja es la inflación en China. Entonces, bueno, aquí podemos ver que hubo un surgimiento inflacionario bastante pronunciado y sincronizado también a nivel global. Casi que solo China tuvo un impacto mucho menor que el resto del mundo, pero bueno, las grandes economías del mundo, excluyendo China, tuvimos también las pequeñas un surgimiento inflacionario muy fuerte en el 2022, pero podemos ver cómo en el 2023 esas tendencias se revirtieron y ya hemos tenido una disminución importante en esos indicadores. Sin embargo, es importante destacar la diferencia de lo que está ocurriendo en Costa Rica en comparación con el resto del mundo, particularmente con Estados Unidos. Si vemos Estados Unidos, desde junio del año pasado aproximadamente la inflación alcanzó niveles cercanos al 3.5, entre 3 y 3.5, y ahí se ha mantenido después de lo que fue un largo proceso de desinflación, llegó a ese 3.5 y a partir de ahí le ha costado mucho seguir bajando. Incluso los últimos 3 meses han tenido variaciones altas en la inflación en Estados Unidos, así que se ha interrumpido este proceso de reducción de la inflación. Tenemos que tener presente que en Estados Unidos la meta de inflación, que no es una meta explícita, pero el, el objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos es ver una inflación en 2%, así que el nivel de 3.48 que tiene ahorita es un nivel que todavía es muy elevado para la meta que tiene ese país. Sin embargo, bueno, en Costa Rica tenemos una situación muy distinta. Más bien nosotros tenemos una meta de inflación que se ubica entre el 2 y el 4%. Y tenemos que desde el año pasado la inflación más bien cayó a niveles negativos, es lo que llamamos deflación, es una disminución en el índice de precios, lo cual no es algo necesariamente bueno. En realidad la deflación es un problema económico que podría incluso hasta ser tan grave como la inflación alta, porque la deflación tiene algunos efectos adversos sobre el dinamismo de una economía, entre ellos se empiezan a posponer planes de consumo y planes de inversión, y además de eso, otro factor que tiene otra implicación negativa de la deflación es que normalmente cuando los precios bajan no hay aumentos salariales o son muy pequeños los aumentos salariales. Eso hace que la carga de las deudas que asumen las familias no se vayan aliviando con el paso del tiempo. Diferente, digamos, de cuando hay una inflación baja y estable, eso permite que hayan aumentos moderados en el nivel de salarios, pero aumentos al fin, y entonces esos aumentos en el salario nominal normalmente ayuda también a que la carga de las deudas que tienen las familias con el paso del tiempo también se vayan aliviando. Eso no ocurre cuando hay deflación.
Entonces, la deflación usualmente termina en un estancamiento económico. Recordemos, países como Japón tuvieron décadas con ese problema. Y bueno, es una situación que realmente los bancos centrales alrededor del mundo tratan de evitar que una economía caiga en una situación de deflación como la que tiene nuestro país. Y es que vean que si vemos el comportamiento del índice de precios desagregado por las divisiones de consumo, nos encontramos que más de la mitad de estas divisiones de consumo tienen disminuciones interanuales. Esto quiere decir que no es, o sea, no podríamos atribuir la deflación exclusivamente a una disminución en los precios de los combustibles, bueno, que ya han vuelto a incrementarse a nivel internacional. Pero bueno, no podríamos decir que la deflación es solamente por el tema de combustibles, porque podemos ver acá que en realidad más de la mitad de la canasta de consumo está teniendo variaciones negativas. Incluso si vemos el acumulado del primer trimestre de este año, nos encontramos también con 5 divisiones de consumo en negativo y bueno, y las otras 2 con niveles muy bajos. En realidad solo hay 2 divisiones de consumo que a nivel interanual se mantienen dentro del rango meta del Banco Central, que son el alquiler y servicios de la vivienda con un aumento del 3,5 y educación con un aumento de 2,1. Esos son las únicas dos divisiones que están dentro de la meta. Las restantes están por debajo. Tenemos 4 divisiones en términos, con un resultado positivo, pero inferior a la meta. Y como les comentaba ahora, una gran cantidad de divisiones que están presentando el problema de la deflación. Incluso si vemos en los últimos 19 meses, en 12 de esos meses, el IPC ha tenido una disminución. Eso quiere decir que en los últimos 19 meses, en 12 de esos meses, el índice de precios ha tenido esta deflación. Y en los últimos 2 meses, o sea, tanto en el mes de marzo como en el mes de febrero, se ha presentado también este comportamiento. Entonces, con esto, ¿a qué vamos? A que el tema de la deflación en Costa Rica no es algo particular que se pueda atribuir al tema solo de combustibles, ni tampoco es algo particular que se haya presentado en un momento en el tiempo corto, sino que ya llevamos bastantes meses teniendo este comportamiento. Entonces, bueno, eso es una primera conclusión que tenemos que tener bien presente y es que la economía está atravesando un periodo de deflación que parece estarse consolidando. Incluso si hacemos un cálculo de cuánto ha sido la deflación en el primer trimestre de este año, eso nos da un menos 0,3 y si lo analizamos nos da un menos 1,3. Esa sería la tasa de deflación anualizada del primer trimestre, muy parecida también a la tasa de deflación interanual de menos 1,19. Entonces, esto nos viene a confirmar, ¿verdad? Esa primera característica muy relevante que tenemos en el entorno económico local. Ahora, ¿por qué tenemos este comportamiento tan distinto al de, por ejemplo, Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, que en teoría uno debería pensar que deberíamos tener algún grado de sincronización en algunos de nuestros indicadores económicos con ese país? Y bueno, básicamente, mi opinión personal es que tenemos el factor del tipo de cambio, que es el que principalmente está explicando esta divergencia en el comportamiento de la inflación en Costa Rica. El tipo de cambio en junio del 2022 había llegado casi a los 700 colones, que coincide más o menos con el pico de la inflación. Y a partir de ese momento, el Banco Central toma una serie de medidas muy significativas que provocan que el tipo de cambio dé vuelta y entonces entramos en la tendencia hacia abajo en el tipo de cambio y esa baja en el tipo de cambio tan fuerte que hemos experimentado es la que ha provocado que el índice de precios caiga tan fuertemente y hayamos entrado en esta deflación que tenemos en este momento. Bueno, a nivel internacional, como les comentaba, en Estados Unidos más bien persiste la inflación alta. Esa persistencia de la inflación alta no era algo esperado. En realidad veníamos en una tendencia muy favorable y a finales del año pasado se creía que la inflación iba a seguir bajando en Estados Unidos. Sin embargo, eso no ha ocurrido y vemos cómo en reacción a ese resurgimiento de la inflación, los rendimientos de los bonos han aumentado nuevamente.
vean que los rendimientos de los bonos del Tesoro a los distintos plazos ya estaban disminuyendo a partir del mes de octubre, porque el mercado se estaba anticipando a lo que iban a ser los recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal, la tasa de fondos federales, que en aquel momento, a finales del año pasado, se creía que tal vez ya en marzo iba a empezar ese proceso de recorte en la tasa de interés desde este nivel del 5,50. Sin embargo, bueno, los resultados de inflación alta que tuvimos en estos primeros meses eh, echaron para atrás esas expectativas y más bien tuvimos un incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por ejemplo, el bono a 2 años, que andaba en niveles cercanos al 4,25, ya se acerca al 5%, reflejando una menor expectativa de recortes en tasas. Más en el mercado de futuros a finales del año pasado, nos estaba apuntando a que en este año íbamos a tener en total recortes por 160 puntos base. ¿Eso qué quiere decir? Que la tasa de interés de la Reserva Federal, que estaba en 5,5, el mercado de futuros se estaba anticipando que iba a cerrar este año más o menos en 3%. Eh, Sin embargo, en este momento vean cómo esos recortes se han ido desvaneciendo y ya en este momento apenas la expectativa es de ser casi 0,4, lo cual sería entre uno o dos recortes de 25 puntos base que estaríamos teniendo este año. Entonces, en lugar de bajar 160 puntos, estaríamos viendo apenas 40 puntos base de recortes. Bueno, al final van a ser o 25 o 50, porque la Reserva Federal se mueve en múltiplos de 0,25. Pero bueno, es un cambio muy radical en comparación con la expectativa que teníamos al cerrar el año pasado de que íbamos a ver durante casi todo este año recortes importantes en la tasa de interés. Bueno, eso ahora está, es incierto ahora, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo salgan las próximas lecturas de inflación, si la Reserva Federal va a poder o no recortar la tasa de interés. En el peor de los casos, por el momento lo que parece es que la Reserva Federal lo que haría es mantener la tasa de fondos federales en el nivel actual de 5,50 durante más tiempo para ayudar a que eso haga que la economía se enfríe y ese enfriamiento de la economía ayude a que baje la inflación. Vean que esto para nosotros tiene también consecuencias importantes porque las tasas de interés a nivel internacional tienen una incidencia o podrían tener una incidencia también importante sobre el valor del dólar. En términos generales, se asume que cuando un país tiene tasas de interés más altas que los demás, su moneda se tiende a fortalecer, porque al ser más rentable atrae capitales financieros, entonces eso hace que la moneda se fortalezca. En este caso, si Estados Unidos mantiene las tasas de interés altas, podríamos empezar a ver un mayor fortalecimiento del dólar, lo que implicaría que el resto de las monedas empezarían a depreciarse, ¿verdad? Conforme los recursos financieros viajan hacia la economía estadounidense para aprovechar el alto nivel de las tasas de interés. Entonces, bueno, aquí tenemos un primer cambio muy significativo que hemos tenido en los primeros meses de este año. Creíamos que iba a ser un año de recortes abundantes eh, y vamos a terminar viendo si acaso uno o dos. Así que ese es un cambio importante en el panorama. Bueno, ahora sí entrando en materia local, tenemos que la economía costarricense, bueno, tuvo un excelente crecimiento el año pasado, un crecimiento del 5,1, impulsado principalmente por el consumo de los hogares, con un crecimiento bastante dinámico, creciendo 5,4. Esto es un crecimiento en términos reales. Que no considera el efecto de la inflación. Entonces, más bien uno de los motivos por los cuales ese consumo tuvo ese crecimiento tan fuerte es porque al darse la deflación, bueno, al darse, por ejemplo, disminuciones en los precios de combustibles, eso libera recursos para que las familias puedan consumir más de otros bienes. Entonces, de hecho, vimos un crecimiento muy significativo en el consumo de bienes duraderos. Ahí estamos hablando de vehículos, artículos eléctricos, teléfonos, pantallas, ¿verdad? Todo este tipo de productos duraderos tuvieron un surgimiento muy importante el año pasado, alrededor de un 17%. Entonces, eso fue lo que explicó ese gran crecimiento en el consumo de los hogares, entonces en parte impulsado por la baja del tipo de cambio, ¿verdad?
y en parte también por el alivio que de alguna forma también tuvimos en tasas de interés. Empezamos el año con tasas de interés altísimas, ¿verdad? El orden del 9%, y conforme avanzó el 2023 las tasas fueron bajando, entonces también eso probablemente ayudó a impulsar un poco más el gasto de consumo de los hogares. Sin embargo, vean que para este año la proyección que hace el Banco Central es que el gasto de consumo va a crecer bastante menos de lo que creció el año pasado. En lugar de crecer 5.4, estaría creciendo 3.1%. Eso el Banco Central lo proyecta porque asume que vamos a tener un repunte en la inflación este año, moderado, pero repunte al fin, y ese repunte en la inflación le quitaría, digamos, posibilidades de consumo real a las familias y por eso sería el menor crecimiento. Bueno, otro segmento de la economía que tuvo un extraordinario desempeño el año pasado fue la inversión. Aquí lo llaman formación bruta de capital fijo. Eso es básicamente inversión productiva y básicamente estuvo centrada en lo que es inversión residencial de alto valor en las zonas costeras, ¿verdad? Principalmente Guanacaste. Entonces hubo un auge muy fuerte en la construcción de residencias de alto valor en esa zona del país. Eso generó un incremento muy significativo también en lo que fue la inversión y ese es otro factor también que impulsó el crecimiento del PIB. También las exportaciones tuvieron un aumento muy significativo. De hecho, si hacemos las exportaciones menos las importaciones, el aumento fue de más de un 30%. Entonces, en realidad esta economía tuvo dos grandes motores el año pasado, tal vez sin desmeritar lo de la inversión, pero el consumo de los hogares y las exportaciones netas fueron los dos factores realmente que explicaron en mayor medida el crecimiento que tuvimos el 2023. Este año entonces el consumo de los hogares se va a moderar y también el sector externo parece que se va a moderar. Las exportaciones van a crecer menos. Ahí podríamos tener dos factores. Por un lado, el tipo de cambio, también restando competitividad al sector. Y por otro lado, también tenemos menos crecimiento esperado en la economía de Estados Unidos. Aunque se ha mantenido más fuerte de lo que se creía, pero bueno, siempre se apunta hacia un desaceleramiento. ¿Verdad? No sé, las expectativas siguen apuntando a que este año la economía estadounidense va a crecer menos de lo que creció el año pasado. Eso se reflejaría también probablemente en una menor demanda por nuestros productos de exportación. Entonces, bueno, esa es la dinámica que trae el país. Estamos creciendo realmente bien. Mi opinión es que en tiempos buenos, con cielos despejados, esta economía tiene un potencial de crecimiento, o históricamente la hemos visto crecer alrededor del 4% en épocas de cielos despejados, como la que estamos tal vez vislumbrando en este momento. Bueno, aunque hay algunos factores de riesgo importantes que vamos a comentar más adelante, pero en cuanto a dinamismo de la economía, al menos impulso que trae la economía del año pasado, parece que nos da un augurio de que este 2024, si bien habrá una moderación, va a ser un año relativamente bueno también en términos de crecimiento económico. Ojo, eso sí, sin embargo, que las zonas francas se podrían desacelerar, ¿verdad? También por el tema de tipo de cambio, ya estamos viendo ese desaceleramiento que en parte es natural, ¿verdad? Porque es difícil sostener tasas de crecimiento de 2 dígitos por mucho tiempo, incluso arriba del 20% estuvimos viendo crecer a las zonas francas que en este gráfico a la derecha se representan con la línea verde oscura que dice IMAE RE, esos regímenes especiales. Esas son las empresas de zona franca que están creciendo a niveles del 8% en términos interanuales. Mientras que la economía interna, representada por la línea verde claro, que dice IMAE RD, es regímenes definitivos, eso refleja que la economía interna se nos está desacelerando en forma importante también. Estuvimos creciendo arriba del 5%, ya está creciendo apenas un 2.8%. Entonces, la economía costarricense, después de un espectacular 2023 en términos de crecimiento, está vislumbrándose hacia una moderación en esa tasa de crecimiento para este año. Bueno, y vamos a tener dos sectores que fueron los líderes el año pasado y todo apunta, o al menos el Banco Central nos proyecta que van a seguir siendo los dos grandes líderes en la economía nacional, que son el sector turismo, representado acá con hoteles y restaurantes, con un crecimiento que fue de 8,3 el año pasado y el Banco Central proyecta un 9.4 para este año.
Y en segundo lugar, los servicios empresariales. También hay muy fuertemente el tema de exportaciones de servicios empresariales desde zonas francas, son los que estarían generando ese crecimiento que fue del 10%, del 10.9% el año pasado, y para este año se espera también otro desempeño fuerte con un crecimiento del 9%. Vean que el resto de las actividades económicas está varias gradas abajo, ¿verdad? Aquí tenemos dos líderes, digamos, que se despegan del pelotón, y el resto de los sectores de la economía aglomerados muy cerca del promedio del crecimiento, que sería cercano al 4%. Eso sí, con dos rezagados tal vez, que son agricultura y comercio, que estarían creciendo por debajo del 3%. Muy bien, en cuanto al mercado laboral, tenemos aquí también un tema que ha sido un poco controversial, digamos, en el país en los últimos meses. Ha habido un debate interesante en cuanto a el dinamismo que está presentando nuestro mercado laboral, porque la tasa de desempleo ha tenido una disminución muy significativa. Eh, Aquí vemos, bueno, del 14% a finales del 2021, ya vamos por 7.8%, y realmente a este país le había costado desde la gran crisis financiera del 2008, no habíamos logrado tener una tasa de desempleo de un dígito. Bueno, la pandemia obviamente hizo que se disparara a niveles arriba del 20%, a partir de ahí se supera la pandemia y empieza a caer el desempleo, pero no volvemos al nivel que teníamos prepandemia, sino que sigue bajando todavía más la tasa de desempleo, llegando a este nivel de 7.8. Entonces, bueno, aquí se generó todo un debate, ¿verdad? Donde algunos analistas apuntan a que esa disminución de la tasa de desempleo podría no ser tan real o no tan representativa de un mercado laboral dinámico, porque es la consecuencia de una disminución en la fuerza laboral, en la cantidad de personas empleadas. Entonces, vamos a disminuir la cantidad de personas que buscan empleo y no lo encuentran, ¿verdad? Que son las desempleadas, pero también disminuye la cantidad de personas empleadas. Eso lo vemos en este gráfico a la derecha. Bueno, aquí vemos primero lo que fue el impacto de la pandemia, se dio una recuperación, la fuerza laboral, la población ocupada, perdón, volvió a los 2.200.000, y a partir de ahí tuvimos ese debilitamiento donde se perdieron aproximadamente unos 140.000 empleos, que bueno, en los últimos meses ya se ha recuperado una buena parte de esos empleos que se habían perdido, pero bueno, aquí es donde realmente el debate se ponía interesante, porque eh, se argumentaba, bueno, que realmente no es reflejo de un mercado dinámico el hecho de que hayamos tenido esa caída en la cantidad de empleos. Sin embargo, si uno profundiza un poco más en el tipo de empleos que se crearon y se destruyeron en este periodo, nos encontraríamos que la mayor cantidad de los empleos que se destruyeron eran empleos informales. Y en el empleo formal, más bien, ha habido un crecimiento importante eh, incluso desde el nivel prepandemia al nivel actual, está muy por encima del punto inicial. Entonces, ha habido una mejoría en la calidad de los empleos, podríamos asumir, ¿verdad? Si asumimos que un empleo formal es preferible que uno informal, eh, lo que sí hemos tenido es una disminución en dos segmentos etarios, son dos segmentos de la población, que son los mayores de 60 años, donde encontramos una explicación probablemente en el vencimiento de la ventana para acogerse a la pensión anticipada. El fin de esa ventana pudo haber motivado a muchas de estas personas en ese rango etario a acogerse a la pensión y salir de la fuerza laboral. Y la otra parte donde sí tenemos una explicación menos clara es con los más jóvenes, ¿verdad? Personas menores de 25 años, ahí sí tenemos también una disminución importante en la cantidad de empleos, particularmente en mujeres, y también analizando en cuáles actividades económicas se perdieron esos empleos. Una de las actividades, o la actividad que más empleos perdió, es una que se denomina hogares como empleadores. Esos son básicamente servicios domésticos, ¿verdad? Que se contrata en los hogares, que tuvieron una disminución ahí también muy importante. Entonces, podría ser ese el rebalanceo que tuvimos, ¿verdad? Donde muchas personas o una cantidad importante de personas que tal vez se dedicaban a estas labores, eh,
o encontraron empleo en el sector formal, o tal vez en algunas familias, algún miembro de la familia obtuvo un empleo formal y eso permitió que otras personas que laboraban informalmente ya no se vieran en la necesidad de hacerlo. Si ese fue el caso, ahí entonces lo que tendríamos sí es un mercado laboral muy dinámico que estaría generando más bien una mejoría en la calidad incluso del empleo eh, al tener pues una mayor cantidad de la población en la formalidad. Entonces, en mi opinión, aunque tuvimos esa disminución en la cantidad de empleos, considerando esa recomposición en el tipo de empleos, a mí me da la impresión de que el mercado laboral está en una muy buena forma y especialmente también si ponemos esto a la par del gasto de consumo, ¿verdad? El año pasado vimos un gasto de consumo de las familias creciendo muy dinámico. Bueno, si el mercado laboral estuviera deprimido, el consumo de las familias también estaría deprimido y no es el caso, ¿verdad? Vimos un gasto de consumo muy dinámico que también pues aquí vemos una explicación también de que podría darse, de que podría estarse dando ese consumo gracias a la fortaleza que muestra nuestro mercado laboral. Bueno, pasamos ahora a temas del sector externo para ir tratando de entender un poco también el comportamiento del tipo de cambio, que yo sé que es una variable que pues tiene a todos los agentes económicos pensando, ¿verdad? En qué puede ocurrir hacia el futuro. Por supuesto que es muy difícil y por no decir imposible pronosticar el comportamiento de esa variable, pero bueno, vamos a tratar de entender un poco qué ha pasado y eso nos va a ayudar a tal vez tener una mejor expectativa o un panorama más claro de qué podemos esperar a futuro. Vamos a ver, yo creo que hay dos motivos importantes que explican lo que ha pasado en nuestro mercado cambiario. Em, Son dos motivos que tal vez hay dos tesis de distintos analistas o participantes de la economía que están pues en un debate interesante. Y bueno, una de las tesis apunta a que la economía costarricense ha tenido cambios fundamentales y que la disminución del tipo de cambio es algo estructural que vino para quedarse y que tenemos, por tanto, que ajustarnos pues a los niveles actuales que presenta el tipo de cambio porque es el reflejo de una nueva realidad. Bueno, eso es una tesis que yo creo que tiene elementos válidos y los vemos en este gráfico. Por ejemplo, la línea roja es el déficit de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, que refleja el resultado del intercambio de bienes y servicios que hace el país con el resto del mundo. Entonces aquí típicamente o históricamente Costa Rica siempre ha tenido un déficit que lo vimos, por ejemplo, en el 2022 acercándose a los 3.000 millones de dólares, como vemos ahí en la línea roja. Sin embargo, a partir del 2023 o desde finales del 2022, ese déficit en la cuenta corriente empieza a disminuir y vean que ya está en un nivel menor a los 1.000 millones de dólares. Entonces, a Costa Rica antes le hacían falta 3.000 millones de dólares para balancear o sea, el saldo de su comercio con el resto del mundo generaba un faltante de 3.000 millones de dólares que ocupaba la economía. Ahora ese faltante es de una tercera parte. ¿Por qué disminuyó el déficit de la cuenta corriente? Bueno, principalmente por dos motivos. El déficit de los bienes disminuye y esto en buena medida es porque tenemos que las importaciones están creciendo menos de lo que crecen las exportaciones de bienes. O sea, estamos teniendo un crecimiento en exportaciones muy dinámico desde zonas francas en la industria de dispositivos médicos. Sigue creciendo en una línea, una tendencia muy constante, mientras que las importaciones que venían creciendo a un ritmo similar, de repente se frenan y se estancan. Entonces, las importaciones se han mantenido casi que en su mismo valor, mientras que las exportaciones suben, y eso ha hecho que el déficit de bienes tuviera una disminución muy significativa, como vemos en esa línea roja a la derecha, que baja más o menos de 4.500 a unos 3.200 millones de dólares. Y por otro lado, el superávit de servicios sigue creciendo, ¿verdad? Y ese es impulsado principalmente por el turismo, pero también por la exportación de servicios empresariales desde zonas francas. Entonces, esos dos sectores, esas dos actividades económicas,
generan un mayor superávit de servicios. Entonces, si combinamos el mayor superávit de servicios con el menor déficit de bienes, eso es lo que nos explica la disminución en el déficit de la cuenta corriente. Bueno, entonces, esta es la explicación que algunos economistas dan al por qué sobran dólares en la economía. Bueno, nos hacen falta menos. Y por otro lado, tenemos un superávit en la cuenta financiera que genera unos 5.000 millones de dólares, de los cuales sobran 4.000 más o menos. Bueno, aquí estamos acumulando 12 meses en estas cuentas de la balanza de pagos. Entonces, esos 5.000 millones de la cuenta financiera básicamente se explican con la inversión extranjera directa, que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a verlo aquí de una vez. El gráfico a la derecha nos refleja la inversión extranjera directa por 4.000 millones de dólares, que es el principal componente de la cuenta financiera. Entonces, a este país le están entrando 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, pero solamente estamos ocupando 1.000 o menos de 1.000 para financiar el déficit de la cuenta financiera. Esta brecha, entonces, aquí hay 4.000 millones de dólares que sobran, que le están sobrando de alguna forma al país, y eso es lo que empuja hacia abajo el tipo de cambio. Entonces, bueno, una explicación o una línea de pensamiento en la discusión que hemos visto en diferentes medios en el país, una tesis entonces dice, bueno, es que ya cambió el país gracias al modelo exportador, el déficit de la cuenta corriente va a ser menor, entonces nos están sobrando dólares y el tipo de cambio tiene que bajar. ¿Verdad? Eso es una explicación que tiene, de nuevo, algo de cierto. ¿Por qué no afirmo que es 100% cierto? Porque, bueno, yo tengo también una opinión que le da algo de validez a la explicación alternativa, que nos dice que no es algo estructural, sino que es algo pasajero y tal vez artificial, lo que estamos viendo con el tipo de cambio, porque la política monetaria en este país parece que no está siguiendo el comportamiento que uno esperaría, dado el esquema de metas de inflación que tenemos en el país. Y voy a explicar a continuación, voy a tratar de explicar un poquito mejor lo que quiero decir acá. El Banco Central, con el manejo de la tasa de política monetaria, puede determinar, ¿verdad?, el nivel de tasas de interés en el país, y ese nivel de la tasa de interés que maneja el Banco Central tiene repercusiones sobre el nivel de demanda agregada en el país, o sea, sobre el nivel de consumo de las familias, sobre el nivel de inversión de las empresas, ¿verdad? Son decisiones que están influenciadas por los movimientos en las tasas de interés, ¿verdad? Si las tasas de interés están muy altas, entonces las familias no van a pedir prestado y las empresas no van a invertir. Si las familias no piden prestado, entonces no van a consumir o van a consumir menos de lo que consumirían si las tasas de interés fueran bajas, el crédito fuera barato, entonces habría más consumo. Igual en el lado de las empresas, si las tasas de interés son altas, muchos proyectos tal vez no son rentables, pero a tasas de interés más bajas, muchos proyectos se vuelven rentables, entonces hay más inversión, y eso también, esos dos factores, digamos, de mayor consumo y mayor inversión que podrían haber con tasas de interés más bajas, implicarían también un déficit de cuenta corriente más alto. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar con esto es que sí es cierto que el déficit de la cuenta corriente es ahora más pequeño, pero es más pequeño ese déficit de la cuenta corriente por el auge de las zonas francas y el auge del turismo. Sí es cierto que eso ha contribuido, pero también ese déficit de cuenta corriente ha bajado, probablemente, por una política monetaria que ha sido restrictiva, que ha disminuido, digamos, esa capacidad de las familias de consumir, esa capacidad de las empresas de invertir, y por eso tenemos un déficit de cuenta corriente anormalmente bajo. Si la política monetaria estuviera en una estancia neutral, o sea, si la tasa de interés que maneja el Banco Central estuviera en un nivel que se considere neutral, muy probablemente tendríamos un mayor déficit de cuenta corriente y entonces no sobrarían tantos dólares en la economía. Entonces, yo sí creo que hay una relación importante entre lo que ocurre con la tasa de interés de política monetaria y lo que vemos en la balanza de pagos, y por lo tanto lo que vemos en el mercado cambiario.
Bueno, aquí ya tal vez hasta me voy a brincar el gráfico de la izquierda porque realmente lo más importante en la cuenta financiera tiene que ver, bueno, con la inversión extranjera directa. Y vean que aquí ni siquiera comenté sobre los préstamos del gobierno, ¿verdad? Que el gobierno ha estado también o estuvo desembolsando durante algún tiempo una importante cantidad de préstamos de entidades multilaterales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno estuvo muy activo financiándose por medio de esos préstamos de multilaterales hasta el 2022 más o menos. El año pasado hizo una emisión de eurobonos. Esa emisión de eurobonos está representada en esta línea verde que suma aquí también casi 2.000 millones, aunque la emisión fue por un monto mayor, pero bueno, hubo también durante el año amortizaciones, entonces aquí vemos el resultado neto, pero bueno, tras de que entraron 4.000 millones de dólares, también el gobierno emitiendo eurobonos, eh, aumentó también aún más la cantidad de dólares que ingresaron al país por la cuenta financiera. Todo eso ayudó también a redundar en un tipo de cambio que siguió disminuyendo. Bueno, ¿qué hizo el Banco Central? ¿Qué ha hecho el Banco Central? Vamos a ver, alguna gente ha criticado al Banco Central porque no han actuado para evitar que baje el tipo de cambio. Yo esa crítica no la comparto porque sí creo que el Banco Central, al menos aunque no ha bajado la tasa de interés, ha comprado una enorme cantidad de dólares. Así que todo ese exceso de dólares que se generó en la economía ha ido a parar a las reservas monetarias del Banco Central. Entonces, como vemos en este gráfico, las reservas monetarias eh, que a mitad del 2022 casi llegaron a los 6.000 millones de dólares, andan ahorita alrededor de los 13.300 millones de dólares. Entonces, más que se duplicaron las reservas monetarias en cuestión de 18 o 20 meses, más o menos. Esto es un incremento impresionante en el nivel de reservas. Vean que aquí estamos viendo 14 años de historia. Bueno, si graficamos esto con más historia, igual se vería de que el aumento que hemos tenido en las reservas monetarias internacionales es algo realmente extraordinario en estos últimos 18 meses. Bueno, entonces todos esos dólares que han sobrado en la economía o una enorme proporción de esos dólares que han sobrado, el Banco Central los ha ido comprando para evitar, bueno, si el Banco Central no hubiera comprado esos dólares, probablemente el tipo de cambio hoy estaría mucho más abajo de donde está en este momento. Y bueno, uno podría pensar, qué dicha, ¿verdad? Qué dicha que el Banco Central tiene ahora esa posición tan fuerte de reservas monetarias, lo cual digamos que sí tiene sus aspectos positivos, ¿verdad? Sí es bueno, digamos, que un banco central tenga un buen nivel de reservas porque eso permite enfrentar algún shock externo, ¿verdad? Algún shock transitorio que pudiéramos tener y el Banco Central tiene ahora pues un buen músculo, una buena cantidad de recursos para evitar que temas transitorios realmente impacten a nuestro mercado cambiario. Entonces, desde esa perspectiva, uno tendería a pensar que es algo bueno que el Banco Central tenga bastantes reservas. Y más o menos lo es, sí es positivo, pero eh, hay un aspecto que hay que tener cuidado. Y es que en economía vamos a ver que para muchas variables hay niveles óptimos, ¿verdad? A veces, algunas variables hay un rango que es el ideal, pero ya tener mucho empieza a tener consecuencias negativas. Y es el caso de las reservas. ¿Qué pasa si digamos que sigue el Banco Central comprando más y más excedentes de reservas? Lo negativo que eso podría tener es lo siguiente. Cada vez que el Banco Central compra, perdón, $1 de reservas, a cambio entrega colones, evidentemente. Entonces, digamos, para facilidad del ejemplo, digamos que entra $1, que el tipo de cambio es 500, el Banco Central al que le vendió el dólar le entrega 500 colones. Bueno, entonces en este caso tenemos el equivalente a 7.000 millones de dólares, lo convertimos a colones, bueno, es una masa enorme de colones que el Banco Central le ha entregado a aquellos agentes que le vendieron los dólares. ¿Qué pasaría si el Banco Central sigue emitiendo colones de esa manera? Bueno, se generaría un enorme exceso de liquidez en colones, ¿verdad? Y esa liquidez generaría presiones inflacionarias altísimas e incluso podrían volverse a generar presiones sobre el tipo de cambio.
Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central o qué puede hacer el Banco Central para evitar que este aumento en las reservas provoque un aumento desproporcionado de la liquidez en colones? Bueno, lo que puede hacer el Banco Central es recoger esa liquidez colocando bonos de estabilización monetaria. Entonces, una vez que ya el Banco Central le entregó los 500 colones a un agente económico, va al mercado de bonos y hace una colocación de estos bonos de estabilización monetaria y por ese otro lado recoge esa liquidez para que no se genere un exceso de dinero en la economía. Bueno, uno pensaría, perfecto, todo bien entonces, Banco Central puede recoger esos excesos de colones y todo queda perfecto. El problema es que el Banco Central tiene que pagar intereses sobre esos bonos y el Banco Central no genera ingresos financieros. Bueno, genera ingresos con el rendimiento que obtiene de las reservas, pero como están invertidos en títulos de alta calidad, muy seguros, entonces tienen rendimientos que son bajos, son hasta menores al rendimiento que el Banco Central tiene que pagar por los bonos de estabilización monetaria. Entonces, vean lo que ha pasado en estos últimos 18 meses más o menos, o 20 meses, con los pasivos del Banco Central. Estas son las deudas que tiene el Banco Central. Los BEM son los bonos de estabilización monetaria y la otra parte de las deudas están en el MIL, que es el mercado integrado de liquidez. Esas son captaciones de muy corto plazo. Estos eran los pasivos el 30 de junio del 2022. Casi 1.7 billones de colones en español. Un billón de colones es un millón de millones. Aquí tenemos 1.7 millones de colones. O sea, 1.7 billones. Eso fue en junio de 2022. El último dato que tiene el Banco Central, ya esas deudas están llegando a los 4 trillones de colones. Eso es un aumento de 2.3 billones de colones. Y eso, si lo convertimos a dólares, son más o menos 3.700 millones de dólares. Entonces vean que una buena parte de este aumento de las reservas, que pasaron de 6.000 a 13.000, de ese aumento de 7.000 millones, un poquito más de la mitad, o 3.700 millones, han sido recogidos por el Banco Central, ¿verdad? O los colones que se emitieron, el Banco Central recogió la mitad, y esa mitad pues va a generar gastos financieros al Banco Central que posiblemente le van a generar pérdidas financieras en el futuro, y las pérdidas financieras del Banco Central típicamente en lo que se terminan convirtiendo es en inflación en el futuro. Entonces, en conclusión, no es tampoco tan bueno tener demasiadas reservas monetarias. Hay un nivel óptimo. De hecho, el Banco Central cuenta con un estudio que incluso lo compartió en uno de sus informes de política monetaria, donde el Fondo Monetario hace un modelo para determinar cuál es el nivel óptimo de reservas monetarias, y Costa Rica estaba muy cerca del máximo nivel óptimo. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar con esto es que, bueno, el Banco Central puede seguir comprando reservas monetarias y defender que el tipo de cambio no siga bajando, pero va a tener una consecuencia en el futuro que va a ser probablemente niveles de inflación más altos de los que hubiéramos tenido si el Banco Central empezara a tener pérdidas debido a este aumento en los pasivos para esterilizar ese aumento en la liquidez. ¿Qué puede hacer el Banco Central? Entonces le queda otra herramienta, que es la tasa de interés. Vamos a hablar de esa dentro de pocos minutos. Primero, tal vez mostrarles, bueno, el comportamiento del tipo de cambio que ha pues seguido esa tendencia hacia abajo. Este es el tipo de cambio promedio en el mercado, en el Monex. En términos porcentuales, sí podemos decir que se ha disminuido un poquito esa tendencia de depreciación. No es lo mismo un 7% interanual que un 22 casi por ciento interanual que tuvimos en junio del año pasado. Pero bueno, lo cierto del caso es que la tendencia continúa hacia abajo, y esto podría seguir así hasta que el Banco Central no reaccione moviendo la tasa de política monetaria, que bueno, ya lo ha hecho y creemos que lo va a seguir haciendo, pero en algún momento va a tener que llegar a esa tasa de interés a un nivel que permita equilibrar el mercado cambiario. Antes de llegar ahí, tal vez vamos a ver un poco números de la liquidez y crédito en el sistema bancario, porque esto también nos da algunas pistas de qué podemos esperar a futuro con el tipo de cambio. Primero vemos en colones un crecimiento moderado de la liquidez, crece un 6%, pero ojo que en las cuentas a la vista en el sistema bancario están creciendo al 19%. Y esto es
potencialmente gasolina para el tipo de cambio, porque la liquidez que está en cuentas a la vista se puede convertir muy fácil a dólares. En cambio, liquidez que está invertida a plazo, hay que esperarse hasta que vence el certificado para poder cambiar la moneda. En cambio, si ya hay una masa grande de recursos que están a la vista, bueno, eso muy rápidamente podría cambiar de moneda. Y tenemos, bueno, una colocación de crédito que va caminando a un ritmo razonable del 5%, es un nivel similar tal vez al crecimiento de la liquidez total en moneda local. Sin embargo, en dólares vemos una situación distinta. En dólares la liquidez está creciendo relativamente poco, 4%, y de hecho las cuentas a la vista en dólares están creciendo muy poquito, apenas un 1%, pero el crédito en dólares está creciendo a una velocidad muy significativa. Y ya no es solo la banca privada colocando en dólares, sino que también la banca estatal, desde el 2023 la vemos también bastante activa en la colocación de crédito en moneda extranjera. Esto podría llevar a que los dólares en algún momento pudieran empezar a ser más escasos en el sistema bancario, ¿verdad? Porque la disponibilidad de liquidez crece a un 4% y la colocación está creciendo al 15%. Bueno, si los bancos tienen excesos de dólares en sus balances, puede ser que estén utilizando esos excedentes para colocar el crédito, pero va a llegar un momento en el cual esos excedentes ya se acaban y los bancos van a tener que salir a captar dólares para poder seguir prestando. Entonces, bueno, cuando llegue ese momento ya podríamos ver una mayor escasez de dólares en el sistema bancario y eso podría ser una fuerza también que frene e incluso llegue a revertir la tendencia del tipo de cambio. Las tasas de interés en colones, como les comentaba, han disminuido, sí, en forma importante. Empezaron el 2023 en 9%, la tasa de política monetaria. Ya vamos por 5.25, sí es una disminución bastante significativa, pero bueno, todavía parece que le hace falta bastante camino más para seguir disminuyendo la tasa de política monetaria. Algunas personas opinan que como ya la Reserva Federal está en 5.50, que ya tenemos un nivel por debajo de la Reserva Federal en tasas de interés y que por eso no pueden seguir bajando. Bueno, yo creo que es una opinión que puede ser discutible porque la realidad económica es muy distinta. En Estados Unidos hay una inflación de 3.5 y en Costa Rica hay una deflación de 1.3. Entonces, en Estados Unidos, la tasa en términos reales, si al 5.50 de la Fed le quitamos la inflación de 3.5, tenemos una tasa real más o menos de 2%. En Costa Rica, si al 5.25 le restamos una inflación negativa, ¿verdad? Restar menos 1.3 es como sumarle 1.3, tendríamos una tasa real más o menos de 6.50. Entonces, tasa real de 6.50 en Costa Rica versus 2 en Estados Unidos es una diferencia muy importante, ¿verdad? Entonces, el tema de la inflación es lo que hace que en Costa Rica tengamos la posibilidad de seguir bajando las tasas. En algún momento el Banco Central habló de que la tasa de interés neutral o de equilibrio sería más o menos un 1% por arriba, no de la inflación realizada para atrás, sino de la inflación esperada a futuro. Que bueno, eso es muy difícil medirla, pero el Banco Central hace una encuesta, esa inflación esperada creo que le está rondando más o menos el 2,5. Entonces, si al 2.5 de inflación esperada uno le suma ese punto porcentual, probablemente alrededor del 3,5% podría estar el nivel neutral de la tasa de interés en colones. Así que vemos que todavía hay espacio para que siga recortándose la tasa de interés. Si eso ocurre, podríamos llegar en algún momento a tener tasas de interés muy bajas en colones y eso, por supuesto, que generaría un incentivo para que los inversionistas cambien sus ahorros de colones hacia dólares. Si ya vamos a tener alternativas de inversión en dólares a tasas de interés más altas que las tasas en colones, entonces podría darse una dolarización de los portafolios financieros. Esa dolarización de las inversiones impulsaría hacia arriba el tipo de cambio. Sin embargo, bueno, el Banco Central tiene muchas reservas, así que el Banco Central tiene también toda la potestad para ir regulando ese aumento, ¿verdad? Evitar que sea un aumento de golpe que ponga en riesgo la estabilidad financiera del país, sino que el Banco Central puede ir con su nivel de reservas vendiendo poco a poco para que el tipo de cambio no suba muy rápido, sino que sea un ajuste gradual que permita estabilizar o que permita evitar un shock financiero importante en la economía del país.
Entonces, bueno, tasas de interés creemos que deberían continuar su camino hacia abajo y eso es lo que nos ayudaría en algún momento a que el mercado cambiario finalmente se estabilice y eventualmente empecemos a ver un repunte que probablemente sería un repunte moderado en el tipo de cambio. Las tasas de interés en dólares, acá yo no entiendo bien cómo en este país siguen tan estables y tan bajas, ¿verdad? Si nos comparamos con las tasas de interés de la Reserva, con la Reserva Federal, a un año paga más o menos el 5.2%. En los bancos en Costa Rica, a 6 meses pagan 3.27%. Bueno, en Estados Unidos a 6 meses creo que anda alrededor del 5.4%, incluso la tasa de interés que paga el Tesoro. Así que no hace mucho sentido realmente que bancos locales paguen una tasa de interés menor a la que paga el Tesoro de los Estados Unidos. Eso es una anomalía y esa anomalía a mí me parece que lo que refleja es que hay todavía un exceso de dólares en el sistema bancario. Entonces, esos dólares el sistema bancario los está canalizando a crédito en este momento. Creemos que ese proceso debería continuar, ¿verdad? Entonces, esa colocación de crédito en algún momento va a llevar a que esos excesos de dólares en el sistema pues se canalicen y ya eso permitiría que las tasas de interés en dólares empiecen a normalizarse en comparación con las tasas internacionales y también ese aumento en las tasas en dólares ayudaría a motivar esa dolarización de los portafolios de inversiones. Ya para terminar, comentarles sobre las finanzas públicas, que hemos tenido pues muy buenos resultados. En realidad, aquí estamos viendo los resultados de enero y febrero de todos estos años. Entonces vemos un balance primario, un superávit primario. Esos son los ingresos menos gastos sin contar intereses, similar al del año pasado, un 0,3% del PIB. Gasto por intereses es un 1% del PIB. Entonces, si sumamos esos dos componentes, terminamos con un balance financiero o un déficit de 0,8% del PIB, que es un poquito o una décima más grande del que tuvimos el año pasado. Y la última proyección que hizo el Banco Central apunta a que este año estaríamos cerrando con un déficit similar al del año pasado, de un 3.1% del PIB. Sin embargo, bueno, y si eso se cumple, eso nos ayudaría a que la trayectoria de la deuda siga bajando. Ojo que ya en febrero tenemos un nivel de deuda sobre el PIB que cayó por debajo del 50%, está en 58%. Claro, esto está ayudado, además de los buenos resultados del balance primario, también la baja del tipo de cambio, ¿verdad? Ayuda a que toda la deuda que está expresada en dólares, al convertirla a colones para sacar la proporción del PIB, se hace más pequeña. Entonces el tema cambiario también podría interpretarse que tiene tal vez artificialmente bajo ese nivel de endeudamiento. De hecho, el Banco Central en sus últimas proyecciones apuntaba que este año se mantendría muy similar al año pasado en 61.1% y no sería sino hasta el 2025 cuando ya estaría bajando de ese nivel del 60%, que es un nivel clave porque a partir de ese nivel el gobierno tendría la posibilidad de hacer aumentos salariales a los empleados del sector público. Eh, y bueno, eso es algo que se estaría logrando en este caso hasta el 2026, ¿verdad? Si en el 2025 se cumple ya la disminución en el nivel de deuda, en el 2026, hasta el 2026 podría el gobierno aplicar los aumentos que en este momento la regla fiscal no le permite. Eh, Algo que quería comentarles también que podría modificar el panorama fiscal que por el momento se ha visto muy alentador y yo creo que también podríamos tener acá un impacto del tipo de cambio, ¿verdad? Si vemos los números de enero y febrero, nos encontramos con una disminución en el impuesto de renta importante por unos 8.000 millones de colones, que bueno, ha sido compensado por un incremento en las remesas al exterior. Pero bueno, ya estamos viendo entonces en la recaudación del impuesto sobre la renta una disminución importante y eso podría ser consecuencia de la apreciación cambiaria, ¿verdad? Todos los negocios que generan ingresos en dólares, pues han visto una disminución en sus ingresos al expresarlos en colones que ha implicado una disminución en sus ganancias probablemente, que también terminan generando menos impuestos por esa vía. También una disminución en los impuestos a la propiedad, a las exportaciones y ojo también en el IVA vemos
en el IVA interno, bueno, un crecimiento modesto de un 3%, pero también podríamos estar viendo ahí un desaceleramiento en los impuestos al valor agregado, también producto de la apreciación del tipo de cambio. Entonces, un cuidado que tenemos que tener es que esos números fiscales que han venido bastante bien, si continuara esta tendencia a la apreciación, podrían verse en riesgo, porque la recaudación tributaria podría empezar a sufrir las consecuencias de esa apreciación. Bueno, para terminar, entonces, a nivel de conclusiones, bueno, tenemos que en Estados Unidos la inflación se ha acelerado, con rendimientos de los bonos aumentando y desapareciéndose o disminuyendo esas expectativas de bajas en la tasa de interés en ese país, diferente a la situación en Costa Rica, donde más bien tenemos una deflación persistente, con una actividad económica que se desacelera, mientras el Banco Central continúa con una tasa de política monetaria en un nivel restrictivo. Y aquí es donde tal vez también uno eh, tiende a pensar que el país de verdad puede tener o podríamos tener una posición distinta de la política monetaria, ¿verdad? Considerando que la meta de inflación es entre 2 y 4 y viendo que está la inflación muy por debajo de la meta, bueno, en teoría, el esquema de metas de inflación lo que implica, lo que debería implicar es que si la inflación cae por debajo de la meta, pues el Banco Central tiene que bajar la tasa de interés para darle más dinamismo a la actividad económica y que la inflación vuelva a aumentar y entre al rango meta. Eso es algo que tal vez sí ha venido ocurriendo. El Banco Central ya vimos que sí ha venido bajando la tasa de interés, pero tal vez no con la velocidad necesaria para que el tipo de cambio no se aprecie de una forma tan fuerte y no genere esta deflación que podría terminar generando un problema serio para la economía del país. Bueno, tenemos la disminución del déficit de cuenta corriente, muy importante, también como una de las explicaciones a esa apreciación del tipo de cambio, y un elevado superávit de la cuenta financiera por la inversión extranjera directa. Esto sugiere que la apreciación real podría ser estructural, ¿verdad? Si esa disminución del déficit de la cuenta corriente fuera algo permanente, que puede ser, ¿verdad? Puede ser que sí, o puede ser también que esa disminución del déficit de cuenta corriente sea algo transitorio provocado por una política monetaria que tal vez ha sido más restrictiva de lo que uno esperaría con estas condiciones de deflación. Sin embargo, bueno, si anticipamos o se anticipan recortes adicionales en la tasa de política monetaria, el próximo jueves hay una reunión del Banco Central en la cual podríamos ver noticias en ese sentido que eventualmente ayudarían a que poco a poco se restablezca el equilibrio en el mercado cambiario. Y ojo al tema también que les acabo de comentar de los ingresos tributarios, ¿verdad? Que podría aquí aparecer un problema que ya creíamos superado si el tipo de cambio, si el mercado cambiario no encuentra ese equilibrio que yo creo que es necesario para que el país pueda seguir con esa senda de buen crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, esa es básicamente la presentación que tenía para compartirles el día de hoy. No sé si habrá espacio para comentarios o preguntas del público. Acabo de habilitar el micrófono a todos los participantes. Si tienen algún comentario o alguna consulta. Ok, yo creo que estaríamos entonces. Eric, te agradecemos demasiado el tiempo que invertiste y sabemos que cada uno de nosotros quedó súper empapado de la perspectiva económica del país. Eh, Esperamos que todos, ¿verdad? Hayan compartido. Sabemos que es un tema un poco complicado para algunos, pero sí, los que entendieron, en su mayoría, sabemos que fue de mucho provecho. Por ahí te están agradeciendo con aplausos, Eric. No sé si lo estás viendo por ahí. Ahí, sí, gracias. Amables. Sí, excelente. Ah, Muchas y por ahí, gracias a perdón, todos. nada más para Sí. responderle una preguntita que estaba por ahí, que si los números de inflación son core, es que si son inflación subyacente, negativo. Los números que vimos acá son de el índice completo, incluyendo energía y Ok. alimentos. Es un buen punto, ¿verdad? Uno podría excluir
energía y alimentos para la inflación subyacente. Sin embargo, las conclusiones son similares, ¿verdad? En realidad, aunque no hay deflación en los niveles subyacentes, pero sí está por debajo, bien por debajo del rango meta, entonces las mismas conclusiones podrían aplicar.